Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, ya estamos acá en una edición más de Centro Urbano Home, donde vamos a estar platicando de lo que viene para el sector inmobiliario, porque en esto de plantear la reactivación, obviamente todos queremos entender que la reactivación tiene que ver con retomar la vida cotidiana y eso lo tendremos que ir construyendo entre todos, sector por sector, actividad por actividad, y de eso hay mucho que platicar con los especialistas. A veces en este país se nos olvida que hay que tomar en cuenta la opinión de los que saben de cada tema, pero no, aquí en Centro Urbano Home vamos a estar platicando con puro especialista para entender cómo entre todos debemos crear condiciones para que no sé a qué normalidad vayamos a regresar, pero tenemos que retomar una actividad cotidiana que sea adecuada para el futuro que todos queremos. Entonces, para tener esa plática, pues hoy tenemos especialistas, verdaderos especialistas, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, empezando por su presidente, don Roberto Barrios. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, qué gusto en saludarte y qué gusto estar aquí compartiendo contigo y con mis compañeros de consejo. También nos acompaña Cristina Velarde, que es vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la Asociación. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, un gran saludo a toda tu audiencia. Horacio, un gusto estar esta mañana con ustedes. Por supuesto, y don Pedro Fernández, que es el vicepresidente ejecutivo del AMPI, y solo Veracruz es bello, querido Pedro, ¿cómo estás? Así es, qué gusto saludarlos a mis queridos amigos de Tour Urbano, Presidio Barrios, vicepresidenta Cristina Velarde y Horacio, gustazo aquí de Veracruz. Bueno, a ver, se nos ha dicho que vamos a entrar a una nueva normalidad. Pues yo creo que esa nueva normalidad tiene que ver con que entendamos que cuando salgamos a la calle, todo esto que pasó, no le pusimos pausa a la vida y vamos a darle play y vamos a regresar para tomar de donde nos quedamos. Vamos a encontrar cosas diferentes, una economía diferente y en el caso inmobiliario vamos a encontrar una sociedad que necesita otro tipo de soluciones. La parte de vivienda, mucha gente perdió capacidad adquisitiva, van a necesitar otras cosas. La parte de oficinas, yo imagino que va a ser otro mundo después de lo que ha pasado con pérdida de empresas y además con que nos estamos acostumbrando a hacer home office. Del turismo, pues ni hablar, hombre, yo imagino que el turismo en zonas de polos de desarrollo de alto nivel, que dependían mucho del mercado internacional, van a estar pasando mucho aceite. Entonces, es una nueva realidad que hay que enfrentar a través de nuevas formas de atender a los clientes y entender que el sector inmobiliario va a cumplir un papel muy importante porque va a ser lo que en verdad permita que los mexicanos recuperemos nuestra actividad para entrar a esta nueva realidad. Roberto, tú como presidente del AMPI, ¿qué lectura le das a esta nueva realidad? Mira, querido Horacio, hablar de una nueva realidad en este momento cuesta trabajo. Mira, teníamos una realidad hasta el primer trimestre. La realidad, por cierto, no era del todo amable. Claro. México traía 4 trimestres decreciendo, incluyendo el primero. Entonces, nuestra realidad en ese momento era que traíamos una economía desacelerada y había, desde luego, afectado a los bienes inmuebles. Con la realidad actual de confinamiento y de crisis sanitaria, pues también es una realidad que tenemos, que es actual. Creo que me preguntas por la nueva realidad que vendrá después de la pandemia. Y después de la pandemia, creo con mucha tristeza que tendremos una crisis económica. Esta crisis económica va a afectar también de manera muy severa la comercialización de bienes inmuebles, salvo en dos rubros, en dos segmentos. El segmento de la vivienda social, en donde por tener una oferta nunca antes vista de 400,000 créditos del Infonavit, al que le subieron el monto a sus créditos, y 100,000 del Fobiste, podrá tener una reactivación en ese segmento, ¿no? En lo otro, tenemos una oferta también sin antecedentes de créditos hipotecarios a un solo dígito y en plazos de hasta 20 años que no existían en el México posterior a los 70s y que deben de impulsar es el sector de vivienda media, y por vivienda media le vamos a poner, dependiendo la zona del país,
entre 1,5 millones y 3,5 millones de pesos. Quitando eso, el mercado se va a ver, creo yo, deprimido, y creo que la nueva realidad nos tendrá que decir, la que venga a la crisis, quiénes perdieron su empleo, quiénes perdieron su negocio. Y todavía podemos saber que no va a estar fácil, pero no podemos saber exactamente de qué tamaño va a ser la magnitud de la crisis o de la nueva realidad. Cristina, esto es evidente que todo el mundo está muy preocupado, y yo imagino que en el ámbito del sector inmobiliario todos los socios del AMPI han de estar con muchísima inquietud. ¿Cuál es la principal tema que tiene inquieto al gremio en este momento? Pues definitivamente yo considero que la situación económica, el confinamiento y sobre todo que estamos viviendo una nueva realidad de que va a cambiar los paradigmas del consumidor, del desarrollador, del sector inmobiliario en general. Creo que el confinamiento o la pandemia vino a maximizar una situación que ya vivíamos en el sector inmobiliario y en las diferentes industrias. ¿En qué sentido? O sea, todos estamos en una situación de un problema colectivo a nivel mundial, pero definitivamente cada sector, cada empresa y cada individuo lo está pasando de manera diferente. Creo que aquellas asesores inmobiliarios o agencias que se sumaron a las tecnologías, que creyeron en la disrupción que estaba teniendo el sector inmobiliario, son los que están más preparados para poder enfrentar esta situación que se está viviendo, ¿no? Estamos ante una realidad porque bien es cierto que nos las comentaban en congresos, foros, de el uso de videos virtuales, de reuniones vía Zoom, de ver reuniones virtuales con clientes, expandir tu mercado a nivel nacional e internacional. Hoy en día lo estamos viendo una realidad, ¿no? Y sí vemos una gran diferencia entre todas aquellas empresas que se sumaron a la tecnología, que se prepararon con tiempo y que están ganando un mercado importante en este momento, ¿no? La tecnología, el uso de cambios de plataformas y apps es una nueva realidad, y creo que algo positivo que ha surgido en este momento ha sido la gran capacitación que se ha dado gratuitamente a nivel nacional. AMPI ha hecho pues, prácticamente más de 200 cursos y una gran foros virtuales, y que realmente creo que es una de las ventajas que vamos a tener todos los que estamos en el sector, ¿no? Una gran capacitación, una gran información, y sobre todo pues estar conscientes de que hay un cambio, pero pues como ser humano lo importante es adaptarnos a ellos y sacar la mayor ventaja. Perfecto. Pedro, retos inmensos, pero pareciera que también oportunidades. Está la realidad de que el mercado no se va a detener porque la gente necesitamos hacer cosas. Y en hacer cosas necesitamos un techo y necesitamos lugar donde haya el comercio, donde haya todo. O sea, el sector inmobiliario es un motor fundamental para que las cosas se puedan llevar adelante ante la realidad que sea, la vieja o la nueva, lo que venga. Ahora, hay retos, pero también hay oportunidades, y está la tecnología por el medio. ¿Tú qué le dirías en este momento a toda la enorme cantidad de socios AMPI que seguramente están preocupados y están viendo cómo capacitarse y cómo prepararse para atender la nueva realidad? Mi querido Horacio, es la historia hacia un cima antes del COVID-19 y después del COVID-19. Tenemos ventajas y tenemos desventajas. Una gran ventaja es que nos hemos aprendido a reinventar. Hemos hecho una reingeniería de nuestros negocios, pero también nos estamos enfrentando a un común denominador, que es la incertidumbre. Ni los políticos, ni los científicos, cualquier comerciante ciudadano sabe qué va a suceder con el comportamiento de esta pandemia típica que nos ha hecho trabajar de una manera distinta. Yo considero hoy que debemos tener ejercicios de disrupción. Esto significa cambiar los patrones porque veníamos pasando y buscar la forma de adaptarnos a los nuevos cambios, porque además es una dinámica sumamente interesante, que la semana pasada está
ocupando forma de trabajo. Esta semana ya no es funcionando y la próxima semana quizás ya funcione lo que estamos haciendo esta semana. Entonces tenemos que estar muy atentos, estar con una gran capacitación en todas las herramientas tecnológicas, que es una gran ayuda que tenemos hoy para seguirnos comunicando. Y además yo sí tengo mucha fe al sector de la vivienda como uno de los sectores que primeramente se reposiciona una vez que salgamos de esta nueva realidad posterior al COVID-19 debido a la fortaleza que tiene. Roberto Barrios, Sí. a ver, tú como presidente de AMPI seguramente tienes muchas cosas en la cabeza y tienes mucha interacción con gente de gobierno, con gente de los diferentes estados, y eso yo creo que, no sé si te abra muchas oportunidades o te dé muchos dolores de cabeza. Pero a ver, una pregunta. Tú en este momento que estamos planteando reactivación, ya se ha dicho que las cosas van a cambiar para la gente, vamos a entrar a una crisis económica inevitablemente que le va a pegar más a los más pobres, pero que también va a cambiar patrones de consumo de los más ricos. Pensando, por ejemplo, en centros comerciales, más allá de lo que pensemos en México, habría que ver qué están pensando en este momento las grandes marcas de retail extranjeras en sus matrices en otros países sobre sus proyectos de inversión en México. Entonces, creo que el contexto es muy complejo, tiene muchas vertientes, pero, por ejemplo, si hay que pensar en reactivación, habría que tener mucha atención a lo que puedan estar planteando las autoridades para ver cómo ayudar a que ese sector camine. Creo que hasta ahora la respuesta de un plan económico no ha sido lo que todos esperábamos, pero ¿qué podríamos pedir, qué podríamos esperar o qué podríamos señalar que sería conveniente para ayudar a que el sector inmobiliario camine y camine con él todo lo que lleva aparejado? ¿Qué podemos pedirle al gobierno? ¿Qué deberíamos esperar del gobierno? Roberto Barrios. A ver, mira, primero, así como Cristina decía, AMPI ha estado dando cursos gratis para sus asociados y vamos a ampliar el programa para que cuando la crisis termine estemos más capacitados. También nuestro CETEC, nuestro Centro de Tecnología, está desarrollando un CRM robusto que nos van a presentar el día 27 de este mes al Consejo para que podamos salir más capacitados y con con herramientas tecnológicas adecuadas. Ahora, ¿qué tú me decías del mercado? Bueno, yo veo que el mercado de retail, los centros comerciales van a sufrir. Hemos visto en estos días el anuncio del concurso mercantil, allá le llaman Chapter 11, de JCPenney y de Neiman Marcus, que son dos de las principales tiendas ancla de centros comerciales en los Estados Unidos. En México, todavía antes de la pandemia, la gente no estaba muy acostumbrada a comprar en línea, los muy jóvenes nada más. Y con la pandemia, pues todo el mundo se ha tenido que acostumbrar, nos hemos tenido que acostumbrar a las compras en línea. Y eso seguramente va a tener un impacto en los centros comerciales, en retail. Otra área de los centros comerciales es restaurantes. Ya sabemos que el protocolo que será la nueva realidad cuando acabe la pandemia será que tenga que haber 1,5 metros de distancia entre comensales, y platicando con amigos restauranteros dicen que ellos creen que va a quedar que van a poder tener nada más el 40% de clientes de los que tenían de acuerdo al nuevo protocolo. Es decir, perderán el 60% de capacidad instalada por el protocolo. Y la nueva realidad a la que tanto hablamos tiene otra cosa que ver importante. Esta nueva realidad se va a quedar por el tiempo que dure la ciencia en desarrollar una vacuna para que no nos contagiemos los que estemos vacunados, o una medicina que nos cure si ya estamos enfermos. Mientras eso no pase, la nueva realidad será esa, sana distancia, en fin. Los centros comerciales, pues las tiendas van a sufrir mucho, y que también lo vemos como inmuebles.
Y entonces, ¿qué estamos pidiéndole a las autoridades? Pues primero, que nos cuiden sanitariamente, pero segundo, que sean un poco más flexibles en plazos de impuestos, en donde, digo, tenemos un ejemplo único en el mundo. Baja la economía en el primer trimestre 2.4% y aumenta la recaudación el 3%. Algo ahí estuvo extraño y no hemos recibido apoyos con recursos fiscales. 25,000 pesos de crédito para una empresa es nada. Entonces, ¿qué pedimos? Pues que se entienda y luego unos números que vale la pena repetir. En México hay 4,500,000 empresas. De esas 4,500,000 empresas, 3,5 millones de ellas tienen menos de 5 empleados. 400,000 de ellas tienen entre 5 y 10 empleados. Entonces, las micro y medianas empresas son las que generan el empleo en el país. Entonces, pues tú me dices, ¿qué le pedirías a las autoridades? Que apoyen a las pequeñas y medianas empresas, porque ahí está el desarrollo del empleo. Y sin empleo, pues no hay nada. Otro número importante, hablando de números, nos dicen que el 57% de la economía es informal. No es difícil creerlo porque tenemos 20 millones de empleados en el mercado formal en un país de 125 millones de habitantes. Ese sector informal, mi pregunta es, a ese probablemente sí le sirvan los 25,000 pesos, si tienen un puesto, si tienen algo así. Y mi pregunta es, ¿y al sector formal, el sector que paga impuestos, lo vamos a castigar y a premiar a la informalidad? Yo creo que en este momento es momento de apoyar a todos, a los formales y a los informales, a todos. Y no hemos sentido ese apoyo. Eso les he pedido y hay mucha solidaridad y poco apoyo. Bien, oye Cristina, en el ámbito local, en cada uno de los estados, ¿ha habido alguna condición especial que se pueda pensar que las autoridades locales están entendiendo la dimensión del problema que se les viene encima? Ahí me queda claro que los alcaldes y gobernador de Quintana Roo han de saber que se les viene el mundo encima para sus pueblos de destino turístico. ¿Están actuando en consecuencia y está pasando así en otros estados? ¿Tú ¿qué has notado algo de eso? Bueno, nosotros, nuestro gobernador, el licenciado Quirino Ordaz Coppel, creo que ha estado muy activo y ha sido de los gobernadores, pues que ha actuado de manera más apremiante en el sentido de apoyar y de conservar la salud de todos los sinaloenses. Como sabemos, Sinaloa es de los estados que está más afectado por el COVID, pero han aplicado también medidas para apoyar a las empresas. Es una realidad que ahorita la prioridad de los gobiernos La es salud. la salud. O sea, eso lo tenemos muy claro, pero también estamos confiando en la reactivación. Vemos en Mazatlán, que es donde estamos, pues una situación preocupante porque depende en gran medida del turismo y el turismo es uno de los sectores que está prácticamente paralizado, ¿no? Y ante esta nueva realidad, pues no sabemos con qué medidas se van a reaperturar los hoteles. Se habla de un 50, un 40 o hasta de un 30 únicamente que les van a dar oportunidad de abrir. En el ámbito Mazatlán, pues depende mucho del turismo regional y creo que eso será algo importante que fortalecerá el puerto en particular. También vemos de parte del gobierno del estado un gran apoyo a infraestructura. En todo el estado tenemos una importante inversión estatal en cuanto a calles, hospitales. Afortunadamente,
el gobierno del estado se había preocupado en mejorar los hospitales generales, ha aperturado 4, están prácticamente nuevos, entonces, por un lado, pues nos encontró esta situación con una red de hospitales y también se han enfocado mucho en abrir nuevos centros de atención médica para dar respuesta a lo del COVID, ¿no? Y de la misma manera pensamos que sí tenemos un apoyo de parte del Estado porque ha sido un gobernador que ha estado muy al pendiente de impulsar, como te comento, la infraestructura y el desarrollo en el Estado. Bien. Pedro, ahora, todo esto que estamos viendo, el sector inmobiliario hay que entenderlo a partir precisamente, como dice Cristina, de lo que pasa en cada plaza, en cada estado, en cada ciudad, en cada segmento del mercado. Por ejemplo, ¿qué podrías decirme tú a través de tu experiencia en el ámbito nacional? ¿De qué segmentos consideras y por qué puedan estar más golpeados y qué segmentos tienen más oportunidades para salir adelante? Ya comentaba algo Roberto al principio, pero ya visto localmente es diferente a lo que puede entenderse en Veracruz, de lo que puede entenderse en Sinaloa, de lo que puede entenderse como promedio nacional. ¿Qué me comentas, Pedro? Mira, Horacio, creo que las crisis son también momentos de oportunidades con la discrepancia del dólar estadounidense contra el peso mexicano. Considero que va a haber buenas oportunidades en el sector del turismo inmobiliario. Si bien es cierto que nos compran en la figura jurídica del fideicomiso, es cierto que ellos ya están teniendo gran ventaja al momento de adquirir, porque con esta discrepancia y con este aumento del dólar contra el peso, están comprando muchísimo más barato, están teniendo una utilidad. Por otro lado, si algo tiene México es un gran espíritu turístico. Tenemos prácticamente muchas bondades en lo que es nuestro clima, contra esos inviernos crudos que tienen en Norteamérica y Canadá, amén de una excelente gastronomía y turismo, vamos, nos pintamos los creo que turismo inmobiliario, lo que son las bajas, Riviera Yaritza, Mazatlán, no nos va a mentir Cristina, lo que es por excelencia la Riviera, ella va a tener muy buenas oportunidades y va a detonar el mercado inmobiliario en esa zona. Por otro lado, yo observo un instituto, un Infonavit que trae esa reingeniería de productos y servicios. Puedo citar un ejemplo. Hoy ya si tienes predio digital puedes aplicar un crédito y creo que cada mexicano va a poder tener una propiedad, que es el de todos nosotros, de alguna manera que el objetivo se está cumpliendo. Y es algo que sí aplaudo en la reinvención de ingeniería que ha generado el Instituto para la aplicación de estos a la medida para que cada persona pueda adquirir un crédito hipotecario. Inclusive hay quitas interesantes, hay muchos productos y servicios muy buenos que nos van a hacer que el sector de la vivienda se reposicione. Yo sí tengo mucha fe en que sea el sector que primeramente empiece a reposicionar en el mercado mexicano. Sí creo que van a existir muchas oportunidades donde las propiedades también oscilen por 20 y un 30% de su valor y sea el momento de poder adquirirlas, a comercializarlas, que se reactiva. Al final del día, la vivienda es un eje de la economía de nuestro país. Roberto Barrios, ahora, todo esto que están diciendo habla de que sí, ciertamente es un momento bien difícil, pero todos los que ya tenemos pues, algunos añitos, nos han tocado algunas crisis, sabemos que esta, por lo menos tenemos la ventaja de que tanto los organismos nacionales de vivienda como la banca privada han salido con mucha oportunidad con esquemas que permiten evitarle a la gente el colapso. El otro día me comentaba el coordinador del Comité Hipotecario de la Banca, Enrique Margain, que el 20% de los mexicanos con un crédito hipotecario, el 20% se habían tomado este programa de apoyos que tenían prórrogas para los pagos y todo. Quiere decir que hay una seguridad, por lo menos en este momento, de que este colapso económico que viene no nos va a pegar por la parte de la cartera hipotecaria. ¿Qué otras cosas interesantes consideras, así como decía Pedro, que en este momento, a fin de cuentas, véase como se vea, implica una fortaleza para este sector inmobiliario? Bueno, mira, les voy a rogar que me permitan hacer un rápido recuento de crisis que hemos tenido en México. Mira, hace 102 años tuvimos la influenza española en el mundo, costó millones de vidas,
A México le pusieron 1 millón de vidas, pero tenemos que entender que estábamos en revolución y que la revolución además hizo una emigración, la primera importante de Estados Unidos. Entonces, México ya pasó por una crisis de sanitaria mucho más importante que esta, la de la influenza española, hace 102 años. Y el mercado inmobiliario repuntó. Tuvimos además la revolución cristera, 2 guerras mundiales, la depresión del 29, de la que hablamos. 1929 fue la crisis, sí, pero duró hasta el 33. Y hemos tenido además las crisis económicas como la de la nacionalización de la banca y la de noviembre, la de 94-95. En fin, ya tuvimos una crisis sanitaria hace 12 años, la del A1H1, y el mercado siempre repunta. Y yo te diría que ahora tiene todas las herramientas para repuntar. En primera, el déficit de vivienda, que no sabemos nadie bien a bien de qué tamaño es, pero que estimamos en varios millones de viviendas y que lo vamos a saber con el censo del INEGI de este año. Tenemos además un bono demográfico. Los millennials de los que tanto hablamos, pues ya hoy tienen 35, 36, 37 años, se están casando, están demandando vivienda, están dejando lo negativo que tuvo el periodo de millennial, lo están dejando atrás. Y también tenemos, como decíamos, ofertas increíbles del sector institucional, Infonavit y Foviste, y de la banca. Entonces, tenemos todo para repuntar, todo. Y lo más importante, en el año 1900 México tenía 16 millones de habitantes, hoy tenemos 125 millones de habitantes y lo único que no ha aumentado es la tierra susceptible a ser desarrollada. Entonces, nosotros, el mercado inmobiliario se va a recuperar sin duda, se va a recuperar con fortaleza porque tiene todo para hacerlo y lo único que necesitamos es que la economía toque fondo y empiece a repuntar para darle certidumbre a quienes quieran pedir un crédito o a quienes requieran una vivienda, busquen la forma de conseguirla. También dicen los expertos, expertos de Estados Unidos, que va a aumentar en el post-COVID-19 la renta y a disminuir la compra. Yo creo que con ellos están equivocados porque la tasa hipotecaria está en su nivel más bajo. La mexicana también, y el Banco de México sigue bajando sus tasas de fondeo, por lo que también puede ser que las tasas hipotecarias en México bajen. Con todo eso, tenemos que repuntar, Horacio. Ahora, tú me dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues analizar los segmentos de vivienda en donde se van a mover más. Y ya hablábamos de vivienda de interés social a vivienda media. Ahí es donde primero vamos a repuntar. ¿Dónde vamos a no repuntar? En el retail, por la nueva costumbre de la compra remota y en el caso de los servicios que tienen todos los centros comerciales, por la regla de la sana distancia. En el sector industrial, creo yo que sobre todo firmándose el TEMEC y reiniciándose como aparentemente se reinició ayer la producción en las plantas que dan cadena de valor y cadena de producción a las fábricas norteamericanas y canadienses. Entonces, yo digo que fue un accidente de la naturaleza esta crisis sanitaria, que esta provocó una crisis económica, pero que la crisis sanitaria se tendrá que acabar y la crisis económica también. Y entonces todo está puesto para un regreso del mercado
inmobiliario. Cristina, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú como profesional inmobiliaria ya con muy buena experiencia, cómo se lo platicas a alguien que tenga estas incertidumbres, a un cliente que diga, oye, estoy buscando un terreno para desarrollar un proyecto inmobiliario o quiero comprar una casa o quiero comprar una segunda casa? ¿Cómo se le puede transmitir esta confianza? ¿Cómo darle las buenas señales, las buenas noticias en un contexto donde pareciera que pesan tanto las malas? Bueno, mira, yo considero, bueno, yo creo que todos consideramos que los bienes raíces siempre va a ser una inversión inteligente. A través de la historia nos dice que invertir en una propiedad, en una segunda propiedad, en un local comercial, en cualquier tipo de inversión inmobiliaria, te da patrimonio, te da fortaleza y sobre todo le da un solidez y le da un patrimonio a tu familia. Desde esta vertiente podemos generar que creo que este nuevo pensamiento nos ha hecho reflexionar en dónde estamos viviendo, los espacios, si es necesario movernos a una casa con jardines más amplios, donde puedan los hijos o la familia vivir esta situación, ¿no? Yo creo, como lo comenté en un principio, no todos lo están pasando de la misma manera. Aquellos que tienen un espacio más cómodo, áreas libres, pueden salir a tomar un poco de aire fresco, pues creo que no es la misma situación que alguien que está en una vivienda sin estas bondades. Y creo que partiendo de este punto de vista, muchas familias van a considerar moverse para tener un mejor lugar donde vivir. Tal vez coincido también con lo que se ha comentado, que el sector consumo va a ser de los más afectados porque vamos a regresar a lo básico. Y lo básico es precisamente el lugar donde tú estás, tu refugio, que le va a dar esa fortaleza a tu familia. Entonces, y también consideramos en el sector, y estamos muy positivos, que muchas personas van a querer invertir en una segunda propiedad, precisamente para estar preparados ante cualquier situación, percibir una renta, un ingreso pasivo y al mismo tiempo consolidar un patrimonio que va tomando plusvalía a través de los años. Creo que es el mejor momento para invertir. ¿Por qué? Porque, como comentamos, los bancos están dando, históricamente nunca habían estado tan bajas las tasas de interés a un plazo fijo de 20 años. Creo que eh, con la plusvalía de la moneda y todo lo demás, vamos a tener bastantes ventajas para que las personas puedan invertir en una segunda propiedad. Nosotros en Mazatlán pues estamos en un lugar privilegiado porque los grandes estudios dicen que las personas van a buscar lugares fuera de las manchas, de las grandes manchas urbanas para poder tener movilidad. También tener una segunda casa donde te puedas mover para trabajar a distancia, creo que también va a ser un nuevo sistema de trabajo, el, el home office, y creo que eso va a ayudar también al sector inmobiliario y a las ciudades que estén bien preparadas, que sean resilientes, que ofrezcan muchos servicios, aunque no estés en la gran metrópoli, pero que puedas tener una gran calidad de vida. Creo que las familias se van a mover hacia ese segmento. Y Mazatlán, pues, ¿qué te puedo decir? Tiene todo, ¿no? Es una ciudad realmente donde el gobierno ha estado invirtiendo muchísimo en infraestructura. Tenemos un centro histórico precioso, también se está invirtiendo en un programa. Vamos a tener el acuario más moderno de toda Latinoamérica. La gastronomía es inigualable, la cultura, la calidez de la gente en Sinaloa. Creo que tenemos bastantes fortalezas para salir adelante y se está invirtiendo también en la parte industrial, en la parte logística, con la nueva apertura hacia la carretera del norte. Realmente se abre un nuevo mercado, ¿no? Para el sistema de logística, que creo que van a ser uno de los más fortalecidos después de esta pandemia. El e-commerce va a ser una realidad. Entonces, pues les quiero dar la buena noticia que en Mazatlán está un proyecto de un parque aeroespacial y logístico muy importante. Vienen empresas internacionales a fabricar aquí aviones y creo que
todas esas acciones que se van sumando de alguna manera crean fortaleza, crean certidumbre de, como comenta Roberto, el sector inmobiliario sale castigado ante una crisis, pero siempre sale adelante. Creo que es de los sectores más resilientes, precisamente por lo que conlleva, ¿no? La vivienda es una necesidad fisiológica prácticamente básica, y creo que desde ese punto de vista vamos a partir de que vamos a salir adelante. Además de todas las medidas que está tomando el gobierno federal, apoyos, como comentábamos, sin precedentes, Infonavit está pues otorgando una gran cantidad de crédito, pero lo que hemos visto un gran cambio es por medio de Fobiste, que realmente está haciendo cambios significativos en apoyo, ¿no? Creo, ahorita ya en el 2020 ya otorgó toda la cantidad de créditos que tenía para el año, ya lo otorgó en estos primeros 6 meses, y trae un proyecto de 15,000 a 20,000 créditos a ofrecer en el 2021 y otros 30,000 se piensa sumarse al 2022. Todos estos son puntos y que de alguna manera van partiendo de que el sector va a seguir teniendo dinamismo. Creo que las viviendas que estén dentro de este margen o de este rango de precios que incluyan el Fobiste, Coinfonavit, van a ser las que van a salir menos afectadas. Entonces los desarrolladores, bueno, yo creo que irán viendo hacia dónde se va a ir moviendo el mercado y de esta manera seguirá teniendo dinamismo, pero de que es una muy buena inversión, incrementar tu patrimonio, hacerlo, solamente es un momento para invertir. Pues muy interesante, de entrada un muy claro argumento de venta. Pedro, el reto grande, aparte de todo esto, ya vimos lo que hay en torno al COVID, lo que hay de oportunidades en esta industria, pero el reto grande pareciera que ser en muy buena medida comunicar. Ojalá que mucha gente hubiera podido ver esta exposición de Cristina para ver las oportunidades que hay de todo esto. Hay un reto enorme para la AMPI de comunicar tanto al mercado en general, a la sociedad, como a los socios AMPI, para que todos los socios AMPI compartan este optimismo y esta visión positivista de entender bien el problema para generar en consecuencia buenas soluciones. ¿Qué piensas tú ante este reto de volver con la sociedad para comunicarse que tiene el AMPI por delante? Mira, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios está preparada al 100% para enfrentar esta situación. Uno de nuestras fortalezas es nuestro centro de capacitación, investigación y estadística, que es un semillero de oportunidades docentes para el profesionalismo inmobiliario. Tenemos todas las herramientas y el optimismo en base a estas frustradas y a historias en que la vivienda se reposiciona de manera de mucha fortaleza, y esto es debido a que, bueno, pues hasta la administración pasamos en el 14.7 del PIB, invirtió en 84 ramas de la economía y precedido de la industria automotriz, pues siendo la segunda fuerza generadora de economía y la primera fuerza generadora de empleos en el país. Un dato que siempre me gusta comentar es que el del 95 al 98% de los insumos que se están generando y consumiendo son de manufactura nacional, y esto pues hace que la economía de una manera en el sector vivienda pues vuelva a retomar mucha fuerza. AMPI hoy es preparado, no me va a dejar ir mi presidente, tenemos todas las herramientas para actuar ante esta situación disruptiva, ante un momento donde estamos generando reingeniería de productos y servicios y necesitamos hacer una sinergia con el gobierno, como bien lo comentaba Robert, necesitamos ser escuchados, y siempre comparo como un barco de vela, con todas las apuntan en un solo lugar, seguramente pronto llegas al puerto seguro. Cuando las velas están en diferentes posiciones o posturas, difícilmente haya un hino o un paso a seguir. Necesitamos entender, son tiempos de alianza, que son tiempos de trabajar en equipo. Sí he dicho que si quieres llegar rápido, pues te conviene ir solo, pero quieres realmente llegar muy lejos, te conviene ir en equipo, y AMPI, como bien lo dice, la unión que da prestigio. Es un gran equipo de líderes y profesionales inmobiliarios con un fin, un común denominador, que es la profesionalización del mismo. Muchas personas piensan que es para hacer negocios, y realmente es tu identidad gremial
para poder tener un estandarte, apoyo en el cual dignificar la profesión inmobiliaria y sobre todo tu negocio inmobiliario. Muy bien, pues ha sido una gran plática. Yo quisiera nomás para terminar, Roberto, ¿algún último mensaje que quisieras dar en un momento como este? Con todo gusto, Horacio. Mira, que no las viviendas, las casas, los bienes raíces son negocios de largo plazo, que no hay que dejarnos influenciar por un momento de crisis sanitaria, económica, para dejar de pensar y de reconocer que los bienes raíces son y han sido la mejor inversión. La plusvalía es la única protección real a tu dinero, la plusvalía que te dan los inmuebles. Y si a eso le sumas como inversión la renta, se va a niveles increíbles. Entonces, si sí estamos en una crisis indudable, innegable de decir, bueno, pues tenemos una gran crisis económica, suponiendo que ya hubiéramos superado la sanitaria, pero que los bienes raíces siempre están ahí. Y hay un dicho de los abuelos que decían, si la crisis se pone muy fuerte, me voy a llorar sobre mis ladrillos. Siempre el valor de los inmuebles regresa, siempre va para arriba, siempre por una simple y sencilla razón, el bono demográfico que demanda más y más vivienda. Ya decía, nos faltó mencionar uno, el tema de oficinas. Hay ciudades, la de México es una, tú lo sabes, Horacio, que tiene una oferta de más de 1 millón de metros disponibles en este momento. Y el que la gente se haya acostumbrado al home office hace que probablemente vayamos a no poder llenar ese 1 millón de metros disponible en el plazo corto. Pero los bienes raíces siempre regresan. Necesitas tener una casa y además tu casa se convierte en un buen negocio. No pierdan la oportunidad de las tasas bajas y de las ofertas institucionales de Infonavit y Foviste. El mejor momento para comprar es siempre, pero más ahora. Muy bien, pues Cristina, Pedro, Roberto, muchísimas gracias a los tres por compartir sus opiniones, compartir su experiencia y compartir este análisis que han estado haciendo desde LAMPI. LAMPI es un poderosísimo motor de la economía de México. Ojalá que todos nos centremos y retomemos lo que dice Roberto. Ojalá que no nos sentemos a llorar, sino que nos sentemos a pensar y a planear encima de nuestros ladrillos. Muchas gracias a los tres. Y a ustedes también muchas gracias por la audiencia. Nos vemos. Al rato tenemos otra transmisión en la tarde. Estén pendientes del Centro Urbano Home. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias, Horacio. Adiós, Cristina y Pedro. Hasta luego.